Muy buenas tardes a todos ustedes. Pues aquí nuevamente a un nuevo ciclo conmemorando los 50 años del golpe militar en Chile. Y hoy pues vamos a tener un tema muy interesante que es el de análisis internacional. Y tenemos pues dos personalidades muy importantes que van a hablar este día, que es, y más o menos, puede empezar de derecha a izquierda, el maestro Gilberto López Rivas, exdirector, que fue, por supuesto, profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde hace 40 años, diputado federal de la 54ª y 57ª legislatura, jefe de gobierno de la delegación de Tlalpan del año 2000 al 2003, articulista de las jornadas y autor de libros y artículos sobre antropología y otros temas. Y sobre todo adherente de la sexta declaración de la selva Nagadona. Démosle un aplauso. En mi izquierda tengo al maestro Carlos Fassi, que es originario de Montevideo, 1948, naturalizado mexicano en 1982. Es periodista de investigación y académico universitario. Es profesor investigador del posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. De enero de 2020 a septiembre de 2021 se desempeñó como director general de la segunda visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con encargo especial de atender los casos relacionados con violaciones graves del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. En 2014 recibió el grado de doctor honoris causa en Historia por sus contribuciones al periodismo y las ciencias sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Nicolaita. Es colaborador habitual del diario mexicano La Jornada y es autor de una docena de libros, entre ellos El tercer vínculo, de la teoría del caos a la militarización de México, 1996, Terrorismo mediático, la construcción social del miedo en México, 2013, Estado de emergencia, de la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto, 2016, y Plutócratas y populistas, la tentación del poder en tiempos de posverdad, 2021. Me puse también un caluroso aplauso. Y bueno, le doy la palabra al maestro Gilberto López Rivas. Bueno, muchas gracias por la invitación del compañero Naranjo y también por recibirnos en este Museo de la Memoria Indómita, un colega antropólogo, director del MIL, y me da mucho gusto estar aquí con Carlos Fassi, que nos unen causas de todo tipo, buenas causas. Bueno, a partir del análisis de las acciones clandestinas que ha llevado a cabo el gobierno de los Estados Unidos a escala planetaria durante los gobiernos de republicanos y de demócratas, he propuesto el término de terrorismo global de Estado para caracterizar la política de violencia perpetrada por aparatos estatales imperialistas en el ámbito mundial contra pueblos y gobiernos con el propósito de infundir terror y en violación del derecho nacional e internacional. Sostengo que en el estudio y análisis del terrorismo se ha enfatizado el terrorismo individual o de grupos clandestinos de todo el espectro político, dejando a un lado el imperialismo estadounidense y los aparatos capitalistas en la imposición de lo que denomino como el terrorismo interno y también el que se impone en el ámbito internacional. El terrorismo global de Estado violenta los marcos de la
represión legal, obviamente, y apela a métodos extrajudiciales extensivos e intensivos para aniquilar a la oposición política. Ya hace algunas décadas, un colega en aquella época soviético escribió un libro que denominó Bajo el signo del terror, y ahí él hace un recuento de las acciones terroristas de Estados Unidos y menciona que del 45 al 76 Estados Unidos había utilizado la fuerza en 215 ocasiones para poner en claro la protección de sus intereses a nivel internacional. Y por eso este colega otrora soviético denomina las acciones de Estados Unidos como terrorismo global de Estado, y nos dice que es más criminal aún porque se apoya en el gigantesco poderío bélico y el aparato subversivo ramificado del más grande Estado capitalista. Grashov refiere cómo Estados Unidos había elevado el terrorismo al rango de política de Estado y señala a la Agencia Central de Inteligencia, como se decía en Nicaragua en los años 80, la tenebrosa CIA, decían, ¿no? Como el órgano del gobierno estadounidense encargado de organizar, de realizar acciones subversivas y de sabotaje contra países, contra organizaciones, contra estadistas, preparando fraudes, divulgando calumnias. Y bueno, Grashov, y yo le doy la razón, mencionaba que pues la CIA era como el profesional del terrorismo en la Casa Blanca, ¿no? Para llevar a cabo todas estas tareas. Para el caso de América Latina, recordemos que la coordinación de la CIA en los golpes de Estado, que como el de Chile, que estamos ahora recordando hace 50 años, pues la CIA fue muy activa, no solamente en la preparación de estos golpes, no solamente en Chile también, sino en Uruguay, en Brasil, etc., sino también en la desaparición forzada, la detención en cárceles clandestinas, las ejecuciones extrajudiciales, de lo que se llamó el Plan Cóndor, que se constituyó en esas décadas del 70 al 80 aproximadamente en una organización clandestina extraterritorial caracterizada como terrorista, incluso si utilizamos el concepto de terrorismo nada menos que del Buró Federal de Investigaciones, el FBI. Y el FBI nos dice que terrorismo es el uso ilegal de la fuerza o la violencia contra personas o propiedades para intimidar o coaccionar a gobiernos, a la población civil o a un segmento de la misma en la persecución de objetivos sociales o políticos. Precisamente a 50 años del golpe de Estado contra el gobierno del presidente Allende y sabiendo de la injerencia directa de Estados Unidos en este golpe, ratificamos este concepto que caracteriza y que está presente en el ámbito internacional de nuestros días: terrorismo global de Estado. Como es sabido, hoy en día no solo la CIA es la encargada de llevar el terror a cualquier lugar del planeta donde los intereses capitalistas de Estados Unidos se perciben o están en peligro, aunque este organismo sigue jugando un papel central en la coordinación del terrorismo global de Estado. Por ejemplo, el demócrata Obama, Premio Nobel de la Paz, duplicó con respecto a su antecesor republicano el número de países en los que se llevaban a cabo operaciones encubiertas de las fuerzas especiales de Estados Unidos, mientras incrementó el uso de drones manejados desde el territorio estadounidense para ejecuciones de supuestos terroristas, con los denunciados daños colaterales en vidas de civiles
desarmados o no combatientes, que incluyen una gran cantidad de mujeres, de niños, de hombres. Juan Avilés Ferrer, un colega periodista, se pregunta: ¿es posible y necesario definir el terrorismo? Y aclara que un Estado puede cometer crímenes, incluso crímenes gravísimos como los de guerra y contra la humanidad, a través de sus aparatos oficiales, pero tales crímenes solo entrarían en la categoría de terrorismo si se realizan mediante agentes clandestinos, y aquí termina la cita. Para mí, el problema de esta definición consiste en que la frontera entre las acciones de los aparatos secretos de un Estado, como el de Estados Unidos, muchas veces se combinan con las operaciones igualmente encubiertas de fuerzas de comando especializadas que actúan en el mayor sigilo, por lo que, con independencia de quienes ejecutan los actos de violencia contra opositores armados o no combatientes, estos pueden ser clasificados dentro de la categoría de terrorismo, al igual que ser considerados crímenes de guerra y de lesa humanidad. Distintos analistas, entre ellos Chomsky y William Schultz, que es un dirigente de Amnistía Internacional, aseguran que existe una forma de terrorismo de Estado, pues cuentan con el soporte del aparato estatal. Y Schultz señala que existen tres niveles fundamentales de la represión del sistema social de clases. El primero pasa por una estructura económica. El segundo nivel es el de la represión sistémica ordinaria de los estados, diría la represión legal, entre comillas legal, y el tercer nivel es el de la represión estructural que perpetra el Estado en violación de las normas del derecho nacional e internacional. Pilar Calveiro, en su libro Violencias de Estado, la guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medidas de control, como medios de control global, sostiene que las guerras sucias del siglo XX prefiguran ciertos modos represivos del mundo global actual, con Estados Unidos a la cabeza, y con la imposición de un estado de excepción que articula una red represiva legal con otra ilegal y en la que se va conformando un estado criminal. Asimismo, plantea que en la actualidad se está llevando a cabo una reorganización hegemónica planetaria basada en una violencia estatal que se despliega principalmente a través de dos grandes combates o supuestos combates definidos como la guerra contra el terrorismo y la guerra contra el crimen. Ambas habilitan, nos dice Calveiro, el escenario bélico que requieren las dominaciones autoritarias, facilitando las formas más radicales de la violencia represiva. La guerra antiterrorista permite mantener y expandir el nuevo orden global, mientras la llamada guerra contra el crimen recurre a una reorganización jurídica penitenciaria que conduce al encierro creciente de personas, en especial de jóvenes y pobres, en aras de la supuesta seguridad interior de los estados. Ambas guerras se entrelazan, se construyen y se dictan desde los poderes centrales, ya sean estados-nación o organismos estatales supranacionales, y son instrumentos útiles para la reorganización global. También nuestro colega marxista estadounidense William E. Robinson identifica que uno de los mecanismos de la clase capitalista transnacional para sustentar la acumulación global ante la crisis actual es lo que él llama acumulación militarizada. Y nos dice William Robinson: lanzar guerras e intervenciones que producen ciclos de destrucción y reconstrucción y generan inmensos beneficios para un complejo militar, carcelario, industrial, de seguridad, financiero, en continua expansión. Es lo que él denomina como acumulación militarizada. Actualmente, nos dice Robinson, vivimos en una economía global de guerra que va mucho más allá de las guerras verdaderas que se dieron en Irak y en Afganistán.
Por ejemplo, la guerra contra los emigrantes en Estados Unidos y en otros sitios en Europa, la represión de movimientos sociales y de poblaciones vulnerables. Es una estrategia de acumulación independientemente de todo objetivo político. Asimismo, durante estos años he venido denunciando el uso de las ciencias sociales como la antropología, la geografía y la psicología en la práctica de una política de contrainsurgencia y de terrorismo de Estado. En especial, la antropología mercenaria estadounidense justifica la estrecha colaboración con militares en guerras imperialistas y violatorias de los derechos humanos y los principios fundacionales de la ONU. Una de sus más aguerridas defensoras y autoras intelectuales es una antropóloga que se llama Montgomery McFate, quien se impuso la tarea de educar a los militares y cuya misión ha sido convencer a los estrategas de la contrainsurgencia de que la antropología puede ser un arma más efectiva que la artillería, dice McFate. McFate es una de las autoras de un manual que yo he estado estudiando y analizando a fondo de contrainsurgencia, y es creadora de un programa que le denomina Sistema Operativo de Investigación Humana en el Terreno, iniciado por el Pentágono, y es una consejera de la Oficina del Secretario de la Defensa. Si nos ponemos a estudiar estos manuales, entre ellos les recomiendo tabicote así, el llamado 3-24. Aquí es obligatorio este manual para entender la mentalidad de los intelectuales de la guerra contra el terrorismo. El prefacio fue firmado por Petrus, que por cierto no lo defenestraron, pero no por ser un criminal de guerra, sino porque lo agarraron en la movida de una relación extramarital. Entonces son tan puritanos los griegos que un general cae no por ser criminal de guerra, sino porque engañó a su mujer, ¿no? Cosas veremos. Bueno, él es el autor de este manual y nos dice que, y voy a citar, el ejército y el cuerpo de marines, siempre pone el ejército y el cuerpo de marines en mayúsculas para que tengan respetabilidad, reconocen que cada insurgencia es contextual y presenta su propio conjunto de retos. Se volvieron dialécticos, son casi marxistas, ¿no? Por ello, dice, una campaña de contrainsurgencia requiere que soldados y marinos, también con mayúscula, utilicen una mezcla de tareas de combate con habilidades más frecuentemente asociadas con agencias no militares, ¿no? Se espera que soldados y marinos, otra vez con mayúscula, sean constructores de naciones, lo mismo que guerreros. Ellos deben estar preparados para ayudar a restablecer instituciones y fuerzas leales locales de seguridad y asistir en la reconstrucción de los servicios básicos que ellos mismos destruyen, ¿verdad? Y ellos deben ser capaces de facilitar el establecimiento de la gobernabilidad local, obviamente a favor de la burguesía y de Estados Unidos, y del imperio de la ley. La lista de estas tareas es larga, nos dice el general, con muchas agencias intergubernamentales de Estados Unidos, de la nación huésped, ojo, así le llaman a las naciones que recurren a la ayuda de los Estados Unidos para que vengan a enseñarles contra guerrilla. Y dice el general, conducir una campaña de contrainsurgencia exitosa requiere de una fuerza flexible, adaptable, dirigida por líderes ágiles, bien informados y astutos culturalmente, que es ahí donde entran los antropólogos. La ocupación neocolonial de Irak, país que por cierto me tocó conocer antes de la invasión, dejó al descubierto que estos constructores de naciones han sido quienes sin justificación alguna llevaron a cabo una guerra violatoria del marco jurídico internacional
contra un Estado independiente y miembro de la Organización de Naciones Unidas, misma que ocasionó la muerte de 1,5 millones de iraquíes, la destrucción de la infraestructura básica de servicios públicos, el éxodo de millones de habitantes hacia el exterior, el saqueo y la destrucción del patrimonio cultural, el asesinato premeditado de escritores, docentes, médicos y abogados. Esta potencia ocupante estableció un gobierno colaboracionista al que eufemísticamente le llamó Gobierno de la Nación Huésped, el cual se sostuvo solo por la letal astucia cultural de soldados y marinos y el imperio de la ley de Estados Unidos, naturalmente. Un supuesto básico de este manual es que Estados Unidos tiene el derecho de intervenir militarmente en el ámbito mundial, lo cual se contrapone con los principios y leyes del marco jurídico internacional que dieron origen y constituyen a las Naciones Unidas. Así el manual sostiene, y cito, por definición, es amplia en perspectiva y contiene la doctrina de contingencia, principios, tácticas, procedimientos aplicables en todo el mundo. Esta publicación, dice el general, tiene como propósito ayudar a preparar a los jefes del ejército y el cuerpo de marines a conducir operaciones de contingencia en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo. Para justificar esta extraterritorialidad castrense, los estrategas utilizan esta estrategia, esta intelequia jurídica de la nación huésped, ¿no? Y otra de las ideas fuerza del manual es que al poseer Estados Unidos una abrumadora superioridad militar convencional, sus enemigos luchan por medio de una guerra no convencional, mezclando tecnología moderna con antiguas técnicas de insurgencia y terrorismo. En contrainsurgencia, el lado que aprende y se adapta más rápidamente, el que tiene mejor organización para aprender, usualmente gana. Contrainsurgencias han sido llamadas competencias de aprendizaje. Entonces, esta publicación identifica que aprender y adaptar es un imperativo moderno de contingencia de las fuerzas militares de los Estados Unidos. Y bueno, ahí entra el antropólogo David Price, que está de nuestro lado, quien sostiene que así como la Primera Guerra Mundial fue calificada como la guerra de los químicos, ¿no?, por el uso del gas, la Segunda Guerra, la guerra de los físicos, por la cuestión de la energía de la bomba atómica, las actuales guerras de contrainsurgencia, es la guerra de los antropólogos. Tenemos charla cuando es la guerra de los antropólogos, porque la explicación del campo cultural es muy importante, y aquí me voy a referir a esta heroína de la antropología llamada Montgomery McFay, que lo explica de esta manera: en un conflicto entre adversarios simétricos en el que ambos son equivalentes iguales, por ejemplo URSS y Estados Unidos, y usan tecnología similar, comprender la cultura del adversario en gran parte es irrelevante. La Guerra Fría, ¿no?, enfrentó entre dos poderes con una herencia europea finalmente. Pero en una operación de contrainsurgencia contra un adversario no occidental, la cultura es muy importante, ¿no? Gran descubrimiento, fíjate. Ya que los comandantes y estrategas militares requieren, y dice ahí McFay, profundizar en las culturas, percepciones, valores, creencias y procesos de toma de decisiones de individuos y de grupos, el Pentágono, bajo McFay, integró equipos de expertos en economía, en antropología, en ciencia política, que prepararon lo que ellos llaman el campo de batalla de inteligencia, ¿no?, para ver en
la geografía específica, cómo los antropólogos pudieran ser útiles en descifrar estas diferencias culturales. Bueno, no importa que utilizaran cualquier tipo de antropología, pues nosotros hemos visto a lo largo de estos años el papel de los Estados Unidos en sus escuelas de contrainsurgencia. También ya tocamos el campo de la antropología, vamos a ver en qué son útiles los geógrafos. Y en ese sentido, pues ellos parten de un coronel que se llama Geoffrey Desmarais, que es como el equivalente de McFadden, pero este es geógrafo. Incluso ahorita ya es PhD en geografía. Estuvo en Guatemala como agregado militar en la época más tenebrosa de Guatemala. Es un experto que escribió libros de contrainsurgencia, sobre todo en el caso de Colombia. Y entonces la hipótesis principal de Desmarais es que la propiedad comunal, óigase bien, la propiedad colectiva de la tierra es la matriz de la criminalidad y la insurgencia. O sea que en su libro de Geopropiedad, Asuntos Externos, Seguridad Nacional y Derechos de Propiedad, él señala que la posesión informal y no regulada de tierras favorece el uso ilícito y la violencia. En consecuencia, propone la privatización como el único camino para el progreso y la seguridad de América Latina. Y este tipo ha andado comprando tierras, o sea, el Pentágono ha estado comprando tierras en numerosas partes del mundo, a partir de las teorías de Desmarais. Si está loco, pero sabe muy bien lo que dice. Otro manual que me leí, es el 3123, que se llama Tácticas, Técnicas y Procedimientos de Defensa Interna para las Fuerzas Especiales en el extranjero. Nos dice que hay que instruir y guiar a los soldados en las tareas que se les encomiende y que hay que, pues, ayudar a otros gobiernos a liberar y proteger a sus sociedades de la subversión, del desorden y de la insurgencia, o sea, nosotros. Bueno. Otro aspecto a destacar es que la importancia que otorga el reclutamiento de integrantes de fuerzas paramilitares. Y aquí nos lleva ya al meollo del asunto de la actual realidad que estamos viviendo. Ellos les llaman grupos irregulares, como parte de la batalla de contrainsurgencia. Y entonces, pues, nos ha tocado denunciar, incluso yo como presidente de la COCOPA denuncié la existencia de grupos paramilitares hace muchísimos años, cuando había fracasado el diálogo de San Andrés, y me tocó con Dino Ochoa presentar la denuncia sobre la existencia de grupos paramilitares en Chiapas, ¿no? Entonces, también el manual dice con toda claridad que cuando Estados Unidos busque conveniente, puede intervenir directamente, ya sin el permiso de la nación, pues. Eso es muy importante destacar. Casi todos los manuales llegan a esas conclusiones, de que cuando vean sus intereses peligrar estratégicamente, entonces ellos, la acción directa, la intervención directa. También ellos describen muy nítidamente, muy acuciosamente, la acción de escuadrones de la muerte. Incluso le tienen un nombre, un eufemismo, le llaman cazar, matar, y lo describen, o sea, lo describen en sus manuales. Ustedes pueden consultar en el Google, en el doctor Google, ¿no? Y dice cazar, matar. Las fuerzas amigas pueden usar esta técnica en operaciones de consolidación. Fíjense, qué eufemismos, operaciones de consolidación. Ellas usan esta técnica de cazar
y destruir enemigos aislados. Destruir, ¿no? El equipo de cazar y matar consiste en dos secciones: los cazadores y los asesinos. Los cazadores deben estar ligeramente equipados, de preferencia en motos, ¿no?, y altamente móviles. Su misión es localizar a las fuerzas enemigas mientras mantienen una comunicación constante con los ejecutores, quienes están alertas y listos para entrar en acción. Cuando los cazadores hacen contacto, estos notifican a los asesinos y les dicen así: killers, los asesinos, ¿no? Entonces, esta rama militar del gobierno de los Estados Unidos emplea cerca de 500.000 de personas, entre técnicos, espías, contratistas civiles, que trabajan en instituciones secretas, en las que además de monitorear lo que la gente en el mundo, incluyendo sus propios ciudadanos, pues hablan o escriben o se están enterando del contenido de nuestros chats y de todas nuestras formas de comunicación, pues están al mismo tiempo pues, proveyendo de armas y de industrias relacionadas con todo esto, con inteligencia. Y además, pues, ellos quieren mantener a sus uniformados, miembros del ejército, del imperio, alojados en cuartos confortables, bien comidos, divertidos y suministrados con infraestructura, dicen los manuales, de calidad vacacional. O sea, aparte de todo, no se la pasan tan mal. Por ejemplo, sectores enteros de la economía, pues mientras preparaban la cosa del siguiente rocket en Irak, o sea, mientras ordenaban estos misiles de crucero, de municiones con uranio para los tanques, compraron 273,000 botellas de bloqueador de sol para que los pobrecitos soldados pues no sufrieran insolaciones, ¿no? Y claro, esto benefició a una cantidad impresionante de la industria de los bloqueadores, que están, por cierto, esto para el que quiera ir a comprar directamente en Oklahoma y en Florida, ¿no? Entonces, también, ¿cuánto tiempo llevo? Son media hora. A 5 minutos. Bueno, miren, aquí hablo sobre toda la cuestión del papel que está jugando el crimen organizado como una corporación capitalista más, pero que se incorpora a las tareas de contingencia, es decir, el uso no solo de grupos de paramilitares propiamente dicho, sino la utilización del crimen organizado en las tareas de paramilitares. Lo que hicieron con Samir Amin, imagínate, Flores. Samir Flores Soberanes, sí. Allí, gracias. Entonces, bueno, también la cuestión de que, pues es toda un teatro de la guerra contra las drogas, porque en realidad, si pudiéramos nombrar al cártel más importante del mundo, pues es los organismos de la CIA, la DEA, todos esos son los organismos que controlan la droga. Lo vimos desde Nicaragua, ¿te acuerdas? Que ellos, el famoso Irán Contras, ¿no? Entonces, pues creo que actualmente están completamente exacerbadas las contradicciones del capitalismo y que hemos pasado pues a un tipo de transnacionalización neoliberal que nos lleva a lo que se denomina el Estado criminal, es decir, estamos ante un Estado mafioso, criminal, y que pues en el caso mexicano desgraciadamente ha profundizado este gobierno la militarización y el control por parte del ejército de todo tipo de tareas, incluyendo
O, por cierto, ya son antropólogos, ya son también antropólogos, ¿no? En el Tren Maya. Y entonces, bueno, me refiero a lo que el SUB llamó la Cuarta Guerra Mundial, que es lo escribió en el 96, ¿no? Y que hablaba sobre todas estas cosas que hoy estamos nosotros pues analizando, pero ya desde el 96 el SUB Marcos había dicho que la guerra que se estaba viviendo ya desde esa época era una guerra contra la humanidad. El grupo Paz con Democracia, donde hemos estado Carlos y yo, pues usó el término de ocupación integral, que a mí me ha parecido ese documento del llamamiento a la nación mexicana que publicamos allá por el 2007, un excelente documento para el análisis de coyuntura. Bueno, señalo también que actualmente llevan a cabo las fuerzas especiales tareas militares encubiertas en 128 países. O sea, de 75 que tenía Bush, Obama las duplicó y se ha duplicado. Los demócratas hacen las mismas atrocidades de los republicanos, nada más que más calladamente, más discretamente, pero es exactamente lo mismo. Obama fue más terrible que su antecesor en cuanto al uso de las fuerzas especiales y todo lo que yo ya he dicho. Luego pues recuerdo a Pablo González Casanova en la cuestión de entender con claridad los conceptos que manejamos, ¿no? Pues no puede haber izquierda sin el concepto del imperialismo, por ejemplo, ¿no? Y saber muy bien lo que el imperialismo significa, ¿no? No podemos quedarnos pues todo esta critico como todos los marxistas criticamos a Harry, a Negri, que diluye en esta cosa gelatinosa de imperio y bueno, estoy de acuerdo con Atilio en la crítica, afirmo que los estados siguen siendo importantísimos en esta aplicación del terrorismo global de Estado. Toco un tema que Carlos conoce bien porque incluso reseñé un libro suyo sobre el terrorismo mediático, la dictadura mediática, el papel de que por cierto los manuales lo señalan con toda claridad, el control del aparato de la vocería mediática, ¿no? Y bueno, por último, me parece que es importante conocer a fondo el sistema de explotación y de dominación que enfrentamos, que es fundamental fortalecer la capacidad y voluntad de los pueblos para desarrollar estrategias de lucha que combinen creatividad con eficiencia, centralidad con autonomía, principios éticos con construcción de alternativas y tomando muy en cuenta que la izquierda actual, después de las experiencias traumáticas de la burocratización del socialismo real y de la institucionalización y corrupción de las izquierdas dentro de los esquemas de la democracia tutelada, se define en función de qué tanto es capaz de mantener una posición de congruencia ética y de coadyuvar a construir poder popular. Esa es la izquierda, en una forma de democracia participativa que impida la utilización de aparatos políticos para el encubrimiento y el ascenso social de unos pocos, se llamen morenas, se llamen lo que sea, pero ellos ya olvidaron la lucha de clases, se olvidaron el imperialismo y lo único que están pensando es qué puesto me va a tocar para el próximo gobierno. De aquí el valor, y por eso soy adherente de la Sexta, de ese principio zapatista: para todos todo, para nosotros nada, que claro es particularmente aberrante para la clase política de nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Ha sido evidentemente una gran reseña de lo que significó la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Que se implementó en todos los países de América y que tenía obviamente pues, un patrocinador. Y nada más, pues anotar nada más una cita de Noam Chomsky que hablaba
de lo que es la apreciación. Dice: la otra cara de la benevolencia, el monstruo que viste de bondad para ser protagonista de sus propias guerras, que decía Chomsky, ¿no? Y esto pues estamos viendo y se analizó perfectamente. Bien, pues ahora le doy la palabra al maestro Carlos Facio para la siguiente interpretación. Bueno, en media hora es complicado plantear algo, ¿no? Se llama la mesa Análisis Internacional, ¿no? Entonces, por donde entramos, ¿no? Pero aparte eran los 50 años del golpe en Chile, y yo traigo un problema con los chilenos porque monopolizaron el golpe en 1973 y resulta que hubo otro golpe en mi país, Uruguay, ese mismo año, o sea que son los 50 años del golpe en Uruguay también, ¿no? Entonces, yo había preparado hoy para una mesa que tuve en la UNAM algo que se llamó Uruguay y Chile en 1973, dos dictaduras y un mismo imperialismo. Dado que hay muchos chilenos, y veo que están grabando ahí, voy a dejar un poco de lado lo que iba a hacer acá y voy a mezclar, digamos, los dos ejes de Chile, pero que se combina con todo lo que ha planteado Gilberto, porque el imperialismo, el hegemón sigue siendo el mismo en este periodo histórico de estos 50 años, y lo que ha cambiado son muchas maneras de hacer la guerra, de la guerra convencional a la guerra no convencional, a la guerra híbrida, a la guerra de cuarta generación, ahora, y eso traigo para el final, la guerra biológica, ¿no? Y ustedes van a decir, bueno, la guerra biológica. Entonces, yo había preparado para esta mesa algo que se llamaba sobre el imperialismo estadounidense, el golpe en Chile y Uruguay, al reseteo de Davos, y ustedes me van a decir, ¿y qué es el reseteo de Davos? Y el reseteo de Davos es que en Davos se reúnen los megamillonarios todos los años del mundo capitalista, y justamente ellos son los que aplicaron el COVID-19 como un programa mundial de control de la gente, ¿no? Y entonces, justamente, la última nota mía de la jornada es el SARS-CoV-2, arma de la guerra biológica, y bueno, no sé si en media hora llego a eso, ¿no? Pero Gilberto decía la Primera Guerra Mundial, guerra química, la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, la de los físicos, la tercera, la de los antropólogos, que es ahora, y yo digo, bueno, de la guerra proxy en Ucrania, o sea, de la guerra por delegación de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en Ucrania, puede desatarse una guerra biológica, o, eso sería peor, ahora que está pasando Oppenheimer, la película, una guerra atómica, nuclear, ¿no? Termonuclear, ¿no? Entonces, bueno, en este marco comenzaré diciendo justamente que, con diferencia de 2 o 3 meses, el golpe de Estado en Uruguay fue el 27 de junio y en Chile el 11 de septiembre. Cada país tiene sus diferencias, sus propias condiciones que la gestaron, pero tienen algunos puntos en común, y una de las cosas que yo planteaba era justamente en 1973, cuando ocurren los golpes en los dos países, en ambos países, en los últimos 40 años anteriores, a 1973, Uruguay y Chile encarnaban la democracia liberal en América, junto con Costa Rica en Centroamérica. Convivían estas dos democracias liberales en un mar de dictaduras, las dictaduras de los gorilas, ¿no? Que eran Stroessner, era Armas, Castillo Armas, eran los Duvalier, eran los Somoza, la dinastía, pero ya en el 64 aparecen las dictaduras de la Seguridad Nacional con el golpe en Brasil, y en 1971 con Banzer aparece cuando destituyen al general nacionalista Juan José Torres en Bolivia. También se suma a esta nueva camada de dictaduras, que con Pinochet, con el Goyo Álvarez en Uruguay, luego con Videla
son las dictaduras de la seguridad nacional, ¿no? Entonces, señalar eso, estos dos países con una democracia liberal, pero en los dos lados también se registraron golpes cívico-militares, porque si bien en el caso de Uruguay, el autogolpe de Estado lo da Juan María Bordaberry, un civil que es electo en elecciones, pero lo da después de un larvado proceso de fascistización del Estado de 4 años del gobierno anterior, donde prácticamente Jorge Pacheco Areca gobierna en base a medidas de excepción. Aplica lo que en la Constitución uruguaya se conocía como las medidas prontas de seguridad, que significan el estado de sitio. Entonces, de 1968 al 28 de febrero de 1972, que es cuando entrega el mando, gobernó en base a medidas de seguridad permanentes, que estaban en la Constitución. Pero él le tenía que pedir el permiso al Estado, entonces lo pidió primero por 15 días, después por 3 meses, después por 6 meses, y le iban cambiando el nombre, fueron incorporando nuevas medidas jurídicas a la Constitución para aplicar leyes represivas, ¿no? Y de control que van a derivar luego en el golpe de Estado y en el terrorismo de Estado. Y en el caso de Pinochet da el golpe de Estado, son los militares, pero previo a eso, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Nacional, pero sobre todo el Partido Demócrata Cristiano, había estado siendo maiciado por la CIA y por Kissinger desde 1964. O sea, cuando a Frei comenzaron en el 63 para las elecciones del 64 en Chile, ya la CIA estaba financiando, la CIA dio los recursos para comprar, por ejemplo, los edificios de la democracia, el edificio central de la democracia cristiana y otros regionales, y también que compraban periódicos, que compraban radio, y le canalizaban desde entonces ya también recursos a Edward, el multimillonario. Entonces, desde ahí ya venía esto, y justamente Pinochet da el golpe, pero cuando Allende quiere negociar con la democracia cristiana, Ewins y este otro, Frei, le dicen no, y entonces viene el golpe de Estado. Entonces, son dos golpes cívico-militares. Otra cuestión tiene que ver con que tanto en Chile como en Uruguay, en una América convulsionada después del triunfo de la Revolución Cubana, con muchos movimientos armados en América Latina, muchas guerrillas, la mayoría rurales. En nuestros países, en Chile y en Uruguay, en el marco de esas democracias liberales, había movimientos sindicales muy fuertes. En Uruguay la Confederación Nacional de Trabajadores juntaba a todo el movimiento sindical. Ahí estaban comunistas, socialistas, anarquistas, la gente que venía de la tendencia combativa de los Tupamaros, todos estaban en esa central. Y había grandes huelgas, pero a la vez en el Parlamento los diputados y los legisladores socialistas, comunistas, y luego del Frente Amplio en el 71, hacían juicio a los ministros, los tiraban, es decir. Pero aparte había otro elemento, estaba la acción de los Tupamaros, del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, una guerrilla urbana, pero también con cierta expresión rural, que hacía acciones espectaculares y denunciaba el sistema. Entonces, bueno, ¿qué se estaba dando en los dos países? Donde también en Chile estaba el MIR, pero había un partido socialista, un partido comunista fuerte. Bueno, había una lucha de clases. Pero ¿qué pasa en los dos países? La lucha de clases se convierte en una guerra de clases, pero no una guerra de clases que son los trabajadores los que lo llevan adelante, sino que son los sectores conservadores los que justamente, en el caso de Uruguay, ante la radicalización de las clases medias, de la pequeña burguesía, en un Estado burgués, y todo este accionario en lo político, a nivel político-militar con la guerrilla, a nivel sindical, esa lucha de clases se convierte en una guerra de clases desde arriba, y lo mismo ocurre en Chile. Es decir, justamente si nosotros vemos en el periodo 1970-73, se convierte en una guerra de clases, es decir, el accionar. Bueno, y esto me lleva al otro punto. En los dos países
justamente respondían, bueno, en los dos países las Fuerzas Armadas eran profesionales, digamos, eran políticamente neutrales, no deliberantes, y eran constitucionalistas, ¿no? En ese mar de dictaduras, Chile y Uruguay eran los ejemplos de la democracia. Del ejército no participaba, ¿no? Eso no quiere decir que no tuvieran una ideología, claro, nunca que yo conozca, no sé, en Chile, en Uruguay nunca hubo un general socialista o comunista, supongo que en Chile tampoco. Y lo que había eran los constitucionalistas, los legalistas y otros generales que, ya adoctrinados en el marco de la Guerra Fría, estaban contra cualquier gobierno de izquierda que pudiera llegar al gobierno, ¿no? Pero, digamos, hasta entonces los ejércitos tenían esa característica. Cuando justamente se genera el caos, en el caso de Uruguay por la radicalización de la sociedad, las luchas sociales, y en el caso de Chile lo mismo, el ejército frente al caos, entonces los generales irrumpen ya como lo que van a ser el factor del orden, ¿no? En el caso de Chile, ¿quién generó el caos? Lo generó Patria y Libertad, ¿verdad? Es decir, lo generó un grupo paramilitar junto con el general Viox, el general del otro, ahora por acá lo tengo, es decir, cómo a su vez parte del caos fue generado desde los grupos conservadores, muchos de ellos dentro del ejército y la policía, ¿no? Entonces, el cuarto punto sería que los dos países respondían, en el marco de la Guerra Fría, a la lógica de la dominación imperial clasista de la administración Nixon y con su asesor de seguridad nacional, Kissinger. Y todo esto se va agudizando después del triunfo de los barbudos de la Sierra Maestra en Cuba, y entonces aparece Kennedy, el presidente liberal, ¿no? ¿Y qué introduce Kennedy? Introduce la Alianza para el Progreso, cuyo laboratorio es Chile, y de donde va a salir, después del golpe, con esa experiencia previa, la doctrina de los Chicago Boys, ¿no? El neoliberalismo. Y la otra cuestión que introduce Kennedy es la doctrina de seguridad nacional. Y ahí viene la contrainsurgencia, y la contrainsurgencia trae lo que se enseñaba en las academias en los años 60, los años 70, los años 80. Era justamente la guerra de contrainsurgencia, pero incluía la tortura científica, incluía la detención, desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial, ¿no? Todos esos son parte de esta doctrina. Y en ese marco, los medios, justamente, las matrices de opinión que salían propaladas desde la oficina de la CIA, éramos quienes nos oponíamos, la antipatria, parte del comunismo internacional, el enemigo interno, la subversión atea y apátrida. Algunos de esos términos yo no lo entendía. Por ejemplo, patria lo vine a comprender aquí en México cuando me quejé en el año 77 en gobernación ante una funcionaria porque no me entendía y me dice: usted cállese porque usted es un extranjero y es una patria, no tiene derecho a alzar la voz acá adentro. Y ahí fui al diccionario a ver qué era patria. Claro, entendía que era sin patria, ¿no? Pero bueno, por ahí me cayó el 20, ¿no? Que no tenía yo documentación. Y bueno, hoy en México aprendí otra palabra que no tiene que ver con lo político, pero que eran los indocumentados, ¿no? Los trabajadores migrantes, ¿no? Entonces, bueno, pero las otras dos cuestiones que trajo esta doctrina fue lo que mencionaba ya Gilberto, los escuadrones de la muerte. Escuadrones que son el paramilitarismo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí reseñaba el caso de Patria y Libertad, pero también los grupos que tenían el general Viox y el general Valenzuela, y cómo de todo esto estaba enterrado Richard Helms, el director de la CIA, y Kissinger, ¿no? Es decir, cómo participaban, y bueno, y el Pentágono, obviamente, ¿no? Bueno, entonces, esto era lo que, y otras cosas que planteaba la mañana, y solo de lo de la mañana quiero plantear el final planteo muchas cosas de Allende, ¿no? En particular que Allende
como digo acá, era un marxista, pero era un marxista duro y era anticapitalista. Justamente parte de las políticas que él aplicaba era para ir desmontando el capitalismo, ¿no? Y el problema es que a la salida de la dictadura, el nuevo Estado, gobernado por los socialistas y los demócratas cristianos, que se reconciliaron durante la dictadura por su amor al poder, nunca se preocuparon por conservar la historia, por analizar ni la historia ni la memoria sobre los hechos generados por el terrorismo de Estado pinochetista. Es decir, había que olvidar para no dividir a un país que estaba dividido, ¿no? Y que a su vez vivía bajo la amenaza de un nuevo golpe de Estado, ¿no? Y con una constitución que llega hasta nuestros días, ¿no? Y entonces también trataban de convertir a Allende en cómplice de esta felonía, ¿no? Entonces, incluso, digamos, se hizo marketing la figura del presidente demócrata políticamente correcto como una antítesis de la izquierda violenta y las revoluciones armadas. Yo acá consigno que el mismo 11 de septiembre, con la moneda incendiándose, uno de los mensajes que mandó Allende fue una frase que dice: ahora es tu turno, Miguel, ¿no? Es una frase a Miguel Enrique, secretario general del MIR, ¿no? De eso, evidentemente, no se habla, ¿no? Yo diría, bueno, por ahí dejaría todo esto y me voy a saltear justamente a una parte que se llama de la dominación de espectro completo y que es complementario de lo que estaba planteando Gilberto. Desde el comienzo del siglo XXI, la nueva fase de intervención de Estados Unidos en México y en toda la región responde a la agenda militar global de la Casa Blanca definida en otro documento, el Pentágono de 2005, como parte de una guerra imperial de conquista. Es decir, estamos a comienzo del siglo XXI y a comienzo del siglo XXI ya no está la Unión Soviética y Estados Unidos empieza una nueva guerra de conquista que tiene que ver por una guerra por territorios donde hay recursos geoestratégicos. Y no es casual que ya antes Clinton, en el año 90, o a fines, mediados de los 90, crea en el 99 el Plan Colombia y luego con Calderón el Tampuela Panamá, ¿no? Los dos son proyectos que tienen que ver por guerra con territorios donde hay petróleo, donde hay uranio, donde hay biodiversidad, donde hay recursos, ¿no? Entonces decimos, como parte de una guerra imperial de conquista, el plan que apoya los intereses de las corporaciones de Estados Unidos, es decir, las corporaciones económicas, las grandes transnacionales, incluye operaciones militares ofensivas. Cuando uno dice operaciones militares ofensivas, piensa cuando un ejército ataca a otro ejército. Sí, eso es una operación ofensiva, pero eso incluye también, es decir, eso es una operación ofensiva directa, pero las operaciones psicológicas son también operaciones ofensivas y también la guerra encubierta son operaciones que tipifican como ofensivas, dirigidas incluso contra países no hostiles, esos países huéspedes de los que hablaba Gilberto, pero que son considerados estratégicos desde el punto de vista de los intereses del complejo militar industrial, que eso es la frase que utilizó el general Eisenhower en su último discurso a la nación el día antes de que se iba y habló: hay un complejo militar industrial que es un problema porque esos son los que deciden todos y a eso nadie los eligió mediante elección, ¿no? Entonces ya no es solo el complejo militar industrial energético, sino que ahora es, después de lo mismo, lo ratificamos con el COVID, farmacéutico y mediático, ¿no? Es decir, cómo con el COVID la industria farmacéutica y la nueva industria de las nuevas tecnologías son las de punta con las militares que están haciendo su agosto ahora con la guerra en Ucrania, ¿no? Y los medios como apoyo de todas estas formas de guerra. Una orientación confidencial en el nuevo enfoque proactivo del Pentágono en el establecimiento de asociaciones de estados debilitados o gobiernos acuérdense cuando se comenzaron a hablar de México, que México era un estado fallido con Calderón, pero antes ya lo habían dicho que Colombia era un estado fallido. A comienzos de los 90 dijeron
que la FARC controlaban el 40% del territorio colombiano. No es que la guerrilla de la FARC controlaba 40% del territorio, sí tenía presencia en un área que podía representar eso, pero no la controlaba como país, digamos, como un gobierno paralelo. Pero era parte de la propaganda de Estados Unidos para intervenir Colombia. Pero lo mismo se decía acá con Calderón: México es un Estado fallido, los narcos cobran impuestos, lo que no puede recaudar el Estado, lo que recaudan los narcos, pero es parte de todo de una metodología justamente que se utiliza para justificar entonces la intervención directa de Estados Unidos, o una mayor intervención que la que lograron con Calderón. Decía, bajo el disfraz de la guerra al terrorismo y la contención de estados delincuentes, se promovía el envío al exterior de fuerzas especiales, o sea, las boinas verdes, en operaciones militares de mantenimiento del orden, es decir, en muchos casos en funciones de policía, ¿no? A su vez, la terciarización de los conflictos vía empresas de mercenarios, como por ejemplo en esos siglos DynCorp y Blackwater, que se encargan de las tareas propias de la guerra sucia, que se apartan de la doctrina, entre comillas, castrense, o sea, porque hay una doctrina militar que tiene normas, y en una guerra pueden ser juzgados por un tribunal, pero entonces los mercenarios están al margen de cualquier doctrina y entonces los utilizan en esta terciarización para hacer la guerra sucia, ¿no? Que es entonces una forma de eludir los códigos de guerra o del derecho internacional humanitario por parte del personal militar. Pero además, Estados Unidos utiliza todo esto como una forma, vía empresa de seguridad privada, para adoctrinar y penetrar a las Fuerzas Armadas y las policías establecidas. Todo lo que hacía directamente el Pentágono en los años 60, 70, 80, en el Canal de Panamá y en las cuarteles de Estados Unidos, en el siglo XXI con Bush de presidente, y Dick Cheney de secretario de Defensa, comenzaron a hacerlo terciarizado a través de estas compañías privadas de seguridad. Pero sigue siendo la misma historia, ¿no? Es decir, porque ellos dan los insumos, tienen ganancias, dan asesoría, etcétera, etcétera. Como parte de una guerra de ocupación integral, la intervención de Estados Unidos en este siglo respondió a nuevas concepciones del Pentágono sobre la definición de enemigos. Es decir, ahora son guerras contra no estados o contra enemigos asimétricos, no convencionales o irregulares. Y ahí entraba la guerra del terrorismo, pero entraban los narcotraficantes, pero entraba también el populista. Y resulta que a comienzo del siglo XXI ya Hugo Chávez estaba desde el 99 de presidente de Venezuela, y entonces él entraba dentro del saco del populista, ¿no? Pero cuando en 2013 se inventa esta palabrita del terrorismo, el terrorista radical, el populismo radical, es un general de Estados Unidos que va a una audiencia del Senado y dice: hay un nuevo peligro en América Latina, es el populismo radical. Y bueno, en el Chapare había un líder cocalero que se llamaba Evo Morales, y ya entonces él iba para diputado. O sea, el imperio se adelanta siempre, tiene varias vías, 10 vías, 15 vías a la vez, y ya sabía que Evo podía llegar por su liderazgo a la presidencia. Y aquí en México teníamos un López Obrador que también empezaba a pintar como populista, ¿no? Y entonces para varios era el mensaje, ¿no? El traficante de drogas también, que podrían actuar dentro de estados fallidos o ser patrocinados por estados delincuentes, lo que ha derivado justamente los conflictos asimétricos y la llamada guerra de cuarta generación de nuestros días, que no se circunscriben a las reglas establecidas en los códigos internacionales y evaden las restricciones fronterizas de los países. O sea, justamente en parte de los documentos que planteaba Gilberto, ellos contemplan distintas vías, pero al final, si tenemos que pasar por arriba de la soberanía nacional, de la frontera de cualquier país, lo hacemos, ¿no?
Es decir, se fue generando un sistema de muerte donde el enemigo era la sociedad toda y uno de los objetivos centrales es la destrucción de la cultura. Entonces, la ocupación integral encubierta de países como Colombia, México, forma parte de la dominación del espectro completo, que es una noción diseñada por el Pentágono antes del 11 de septiembre de 2001, que abarca una política combinada, donde lo militar, lo económico, lo mediático y lo cultural, ojo, dentro de lo cultural también entra la enseñanza, tienen objetivos comunes. Y dado que el espectro es geográfico, es espacial, social y cultural, para imponer la dominación se necesita manufacturar el consentimiento, esto es, colocar en la sociedad sentidos comunes que de tanto repetirse se incorporan al imaginario colectivo e introducen como única la visión del mundo del poder hegemónico. Eso implica la formación y manipulación de una opinión pública legitimadora del modelo de dominación, ergo, masas conformistas que acepten de manera acrítica y pasiva a la autoridad y la jerarquía social para el mantenimiento y la reproducción del orden establecido. Como plantea Chomsky, para la fabricación del consenso resulta clave las imágenes y la narrativa de los medios de difusión masiva con sus mitos, sus mentiras, falsedades, y apelando a la psicología de masas y otras herramientas, a través de los medios se construye la imagen del poder con su lógica del aplastamiento de las convicciones, la memoria histórica y las utopías, y se impone en la sociedad la cultura del miedo y la delación. Todo esto se dio con Calderón, pero cuando hablamos a partir de esta lógica del aplastamiento de las convicciones, ¿qué es el Tren Maya? ¿Qué es el Transísmico? El Transísmico y el Tren Maya no son los megaproyectos del Plan Puebla-Panamá de Vicente Fox, no es la iniciativa Mérida de Felipe Calderón. ¿Quién diseñó el Tren Maya? ¿Fox? No, se diseñó igual que el Plan Colombia en Estados Unidos. Pastrana fue el que lo anunció en Colombia. Por el documento que leyó Pastrana inicialmente estaba en inglés, lo tradujeron al español y él lo leyó en Colombia. Pero se diseñó en Estados Unidos y vis a vis se diseñó en la Puebla-Panamá. Y entonces ahora tenemos en esta guerra por territorio que decía, esta guerra al comienzo del siglo XXI, venían estas guerras por territorios y por recursos geoestratégicos. Y eso tiene que ver, dado que estamos hablando de un análisis internacional, con lo que significa la península de Yucatán, lo que significa el istmo de Tehuantepec, por los recursos que hay para las grandes corporaciones, en una guerra intercapitalista entre donde el hegemón va al declive, que es Estados Unidos, y aparece China ya en un paso desde 2016, ya a nivel económico supera en la mayoría de los rubros a Estados Unidos. Y Estados Unidos sigue su declive y China sigue subiendo, ¿no? Entonces, justamente, México está atado por el TEMEC, antes por el Tratado de Libre Comercio, a Estados Unidos. Y están las corporaciones sindicales, la industria automotriz, la industria aeronáutica, bueno, de nuevas tecnologías en esas materias, la minería, en fin, está todo interrelacionado, ¿no? Pero bueno, China quería hacer este tren suburbano, ¿no?, que iba de ir del Estado de México a Querétaro, ahí lo frenaron. China quería participar en parte antes de que entrara López Obrador en la península de Yucatán, lo frenaron. Entonces, México es un territorio en disputa también de las grandes corporaciones, pero no se olviden que México es frontera con Estados Unidos y México bordea junto con Texas y otra parte de la Florida el Golfo de México, y el Golfo de México es estratégico desde el punto de vista militar para la defensa militar atlántica de Estados Unidos frente a potencias europeas, frente a una eventual guerra que ya no se libre en Europa, sino que se libre en el territorio de Estados Unidos, ¿no? Una guerra, a su vez, que si se da, nos puede tocar a nosotros también por estar aliados con Estados Unidos, porque más allá de este nacionalismo
que intenta infligirle AMLO al ejército y a la marina, Estados Unidos sigue cultivando al secretario de la Defensa y al secretario de Marina. Ellos siguen yendo y son galardonados en Estados Unidos. De esto no se publicita mucho, pero vis a vis estas relaciones se siguen dando y son fuertes, ¿no? Bueno, acá vendría toda una parte, pero ya voy muy largo, que tiene que ver con que justamente el estado de excepción que avisoró de manera temprana Walter Benjamin se ha hecho ya la regla, ¿no? También Agamben habla de que desde la Segunda Guerra Mundial todos los países de Europa ya aplican en sus constituciones, de hecho, el estado de excepción, o sea, está, y cuando hay crisis lo aplican, ¿no? En Estados Unidos también se aplica, ¿no? La ley patriótica es una ley de estado de excepción y sigue vigente, ¿no? Aprovecharon el 11 de septiembre para aplicarla, ¿no? Y la guerra al terrorismo de Estados Unidos hizo que se modificaran los códigos penales de todos los países para que haya leyes contra el terrorismo, ¿no? Dentro de todo esto entra la necropolítica, esta expresión de Achille Mbembe, donde es toda, es decir, aparecen grupos, hay máquinas de guerra y hay máquinas de guerra oficiales, que son los ejércitos, pero hay máquinas privadas y esas máquinas privadas son los grupos de la economía criminal. Yo prefiero hablar del grupo de la economía criminal porque si se singularizan en el narcotráfico es uno de los negocios que llevan a cabo estos cárteles que comúnmente se llaman los cárteles de la droga. Entonces, bueno, toda esa parte tiene que ver con cómo en el marco de toda esta doctrina, con Calderón reaparece en México de vuelta el paramilitarismo, pero aparece bajo la forma justamente de estos grupos de la economía criminal. Cuando nos dicen, por ejemplo, durante Calderón, la prensa comienza a hablar en los diarios del norte del país, pero lo recogía la televisión y la prensa mexicana, Tamaulipas, territorio Z, ¿no? Chihuahua, territorio Z. Y entonces Z eran los Z, ¿no? Que habían surgido del cártel del Golfo, ¿no? Y luego eran los Zetas, eran aquellos boinas verdes que se crearon para combatir a los zapatistas en Chiapas, que usaban una camiseta verde. Ahora que estamos acá, tengo ahí 2 camisetas que me regaló doña Rosario, que eran los que usaban los boinas verdes mexicanos cuando entrenaban. Es una bota militar pisando una cabeza con una capucha, ¿cómo se llama? Un pasamontaña. Y vamos a matar zapatistas, ¿no? Era la forma que se entrenaba. Ahí tengo una camiseta verde oliva con esos dibujos, ¿no? Que me los entregó Rosario Ibarra, ¿no? Bueno, entonces, con Uribe y con Uribe en Colombia y Calderón en México, aquella contrainsurgencia, aquellos paramilitares, los Cazatupamaros y la Mano Blanca en Guatemala y la Triple A en Argentina, pasaron ya a estas otras formas en el marco de la guerra al terrorismo. Acá no había terroristas, entonces se utilizó a los grupos de la economía criminal. Y si ustedes dicen, bueno, yo decía territorio Z, ¿qué hay en Tamaulipas? Entonces nos ponemos a ver, en Tamaulipas, yo sabía desde 1992, 94, un titular del Financiero rara vez ponía un mapa de portada, y ahí que había entre Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila, un mapa gas natural. Es decir, el suelo estaba lleno de gas natural. Todavía no sabíamos del litio, pero esa zona está el gas natural. ¿Y qué había ahí? Bueno, había gente que era propietaria de la tierra. Tú decías que salen a comprar tierra, ¿no? Los Estados Unidos. Bueno, ahí justamente había que generar un caos, generar una nueva forma de violencia para desplazar población, y porque ahí estaban los recursos estratégicos, pero en la frontera con Estados Unidos. Pero en el momento que se habla Tamaulipas, territorio Z, y un día agarramos la jornada y decíamos Ciudad Mier, Ciudad Fantasma. O sea, Ciudad Mier, que era una ciudad regular, que toda la gente se había ido para el otro lado, o se había venido para el DF o para Guadalajara, ¿no? Entonces se iba creando toda esta violencia, ¿no? Pero entonces, cuando yo voy a Ciudad Juárez una vuelta, me dicen,
una noche que salimos, subimos una zona elevada, y me dice, ¿ves aquellas luces? Estaban como a 5, 10, 15 kilómetros, me explicaba. Ahí donde están esas lucecitas, todo eso lo compró Carlos Slim. Esa va a ser la nueva Ciudad Juárez, y ahí está el agua. Ahí hay agua. Y está el agua que está conectado a su vez con los recursos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, 2008, están los Zetas, 2009, 2008, Calderón y Bush firman un convenio para la frontera segura del siglo XXI. Entonces, caray, si Chihuahua y Tamaulipas son parte de la frontera que viene desde Baja California, como territorio Z, si esta es la frontera segura, porque aquí están interconectadas la energía eléctrica y la energía petrolera y gasera. Están los ductos de petróleo. Entonces, no checa frontera segura con territorio Z, así se dan cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo se utiliza el caso de Michoacán, ¿no? Michoacán, Lázaro Cárdenas, el puerto del Pacífico, justamente para toda esta fase neoliberal, para llevar los productos de Estados Unidos que no se dan el abasto de pasar por el canal de Panamá en los barcos, pasados a través de México, por carretera, por trenes, y salir del puerto de Lázaro Cárdenas hacia Long Beach, que es el puerto que está conectado, el puerto uno de los más grandes del mundo, con el Asia-Pacífico, que es donde está el comercio mundial, ¿no? Entonces, cuando uno entra a ver los negocios, la economía, con la violencia y la infraestructura que se va creando, bueno, empiezan a caer los 20, si es que a ustedes les late que esto pueda ser así, ¿no? Pero es lo que yo he venido planteando, pues. Entonces, bueno, aparece todo esto del necropoder, esta visión que desarrolla Membe, ¿no? Y que cada vez está más extendida. Y me voy a pasar al último punto porque ya debo estar pasado, ¿no? El COVID-19, el estado de excepción global y la guerra con China. Fíjense que el 17 de enero de 2020, el COVID, justamente la primera noción que aparece, que en Wuhan, en la última semana del 2019, se había dado este virus en China, ¿no? Pero recién empezaba la primera información, ¿no? Y entonces, el 17 de enero de 2020, el Centro para la Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins de Maryland, en Estados Unidos, junto con el Foro Económico Mundial de Davos y la Fundación Gates, del magnate Bill Gates, emitieron un comunicado en el que presentaban la evaluación de un ejercicio de pandemia llamado Evento 2001. Un ejercicio de pandemia realizado en octubre anterior, o sea que todavía no sabíamos lo de China, y se habían hecho un evento sobre una pandemia con el copatrocinio de la Agencia Central de Inteligencia, es decir, la universidad, con financiamiento de Bill Gates, la Agencia Central de Inteligencia y la compañía de información financiera Bloomberg, del magnate Michael Bloomberg, que había sido alcalde de Nueva York, uno candidato a la presidencia en las últimas elecciones de Estados Unidos, y cuando no sale a la interna apoya a Trump, creo que fue, no, apoya creo que es demócrata, pero Bloomberg es la principal compañía de información del mundo hoy, ¿no? Él estaba en ese evento 2001, y aunque aclararon que era un ejercicio de simulación sobre una pandemia de coronavirus ficticia y que no se trataba de una predicción ni tenía vinculación alguna con un nuevo coronavirus, es el primer antecedente a tomar en cuenta, así como las recomendaciones de políticas adoptadas, incluida la estrategia de manejo de información y de medios a escala mundial. Eso no estoy entendiendo mucho, pero es que son muchos datos. Cuando ocurrió la de la gripe aviar, ustedes sí por lo menos una semanita se pasaron encerrados en la casa escuchando la televisión y no se subían al metro por miedo al coronavirus, ¿no?
Eso fue entre febrero, marzo del 2009. Y un parlamentario del SME, por cierto, de esa legislatura, eso fue en febrero, marzo, en junio, julio, me pasa un documento de la Comisión de Defensa del Parlamento que me lo filtran a mí. Y era un PowerPoint, era una serie de láminas que la mayoría no tenía mucha sustancia, hasta que hay una que tiene que ver con una maniobra conjunta de los ejércitos. Es decir, esos documentos eran los que le daban al primer ministro de Canadá, al presidente de Estados Unidos y al presidente Calderón. Y era un ejercicio conjunto previsto para 2009. Este documento era del primer semestre de 2008 y prevía para 2009, para un año después, un ejercicio del ejército de Canadá, Estados Unidos y México sobre una pandemia de gripe aviar. Lo que evidentemente, o sea, vino la pandemia, pero ya estaba planificado un ejercicio militar. ¿Qué era lo que estaba planificado a su vez? En México no pueden entrar tropas extranjeras en ningún país, de otro país armado por la Constitución. Pero si hay una pandemia, yo te voy a ayudar, y se facilitaba la posibilidad de entrar, incluso de la manera que tú dices, como médico. Bueno, eso lo hacen en todas partes del mundo, ¿no? Eso, pero ahora ya era formalizar eso como un primer paso. El 21 de enero de 2020 comenzó el Foro Económico en Davos y junto a los jefes de Estado y Gobierno de varias docenas de países, entre ellos Donald Trump y Angela Merkel, estaban en Davos las principales corporaciones: Google, Apple, Facebook, Microsoft, Roche, Bayer, Sanofi, AstraZeneca, Moderna, BlackRock, Visa, Mastercard. O sea, si nosotros vemos 21 de enero, el COVID todavía no se había declarado la pandemia, pero de ahí, entre las principales figuras estaban todas las transnacionales farmacéuticas, aparte de las militares, etc. Además de la Fundación Rockefeller, ¿no?, del Consejo Atlántico, del presidente de bancos centrales y de muchos medios de comunicación. Bueno, no mucho. Ahí estuvo, por ejemplo, este muchacho Carlos, que era de Televisa y que ahora estaba... Carlos Loré de Mola, ¿no? Bueno, hay muchos que han sido invitados ahí, van como jóvenes y no sé qué, los invitan. Bueno, a finales de marzo de 2020, cuando el saldo de muertos sobre una población mundial de 7.800 millones de habitantes se elevaba a 11.000 personas, la denominada pandemia COVID-19, decretada por la Organización Mundial de la Salud, había derivado en algunos países en un virtual estado sanitario de tipo policial y o militar de excepción, con confinamientos, suspensión de garantías individuales y diferentes grados de intensidad punitiva, con la consiguiente aplicación de draconianas cuarentenas con vigilancia activa pura, según esgrimieron diversas autoridades, para intentar evitar el contagio. Sin minimizar la gravedad de la pandemia, es decir, yo en la jornada, dos colegas de la página Opinión, entre ellos un querido amigo, en su primer nombre de combate es Pepe, pero que no voy a decir su apellido, y otro que había salido del Ministerio de Ambiental de López Obrador, lo acusaron por todo esto de conspiracionista, ¿no? Pero yo no soy un antivirus, los virus existen de toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que detrás de estos virus se montó todo un aparataje mundial que tiene que ver con una refuncionalización del sistema capitalista en nuestros días. El RCT. Sintetizar entonces la gravedad de la pandemia cuando había una recesión en ciernes y sistemas de salud colapsados por años de políticas neoliberales en la mayor parte del orbe. Es decir, porque ya varios economistas de Estados Unidos,
de Europa, de Londres, hablaban que ya en octubre había una recesión en los principales países capitalistas, se iba a entrar una recesión. Y entonces, con diversos, en ese marco, con diversos lenguajes de poder, entre ellos los jurídicos, culturales y mediáticos, habían venido adoptando un léxico médico y hasta epidemiológico, pero también militar, es decir, bélico, con fines de control de población. En ese contexto, la campaña de propaganda de los medios occidentales, con eje en el miedo, el pánico, la incertidumbre, tuvo como objetivo deliberar iniciar a China para aislarla y satanizarla en el marco de una guerra comercial de Donald Trump y Estados Unidos contra quien que es el país que le disputa la hegemonía en el campo, en el sistema capitalista. Nos preguntamos en 2020, ahí a comienzos, esto lo escribí yo en tiempo real, ¿no? Si con la excusa de la pandemia estaríamos asistiendo a un nuevo proceso para resetear 2020, todavía no estaba el reseteo oficialmente, viene después, para resetear el sistema capitalista mediante la doctrina del shock y pavor, o sea, la que se aplicó en Irak, o ante una nueva fase de destrucción creativa, Schumpeter, en el marco de una guerra de clases. Warren Buffett, uno de los principales multimillonarios del mundo, dice: sí, existe una guerra de clases y la vamos ganando. Si usted lo busca por internet, él lo dijo, ¿no? Tras la crisis del COVID-19, ¿qué caería? Decíamos, el dólar, el capitalismo financiero, la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, o la reforzada intervención del Estado llevaría a una reorganización hegemónica del capitalismo tutelada por Estados Unidos, China y Rusia, con una criptomoneda global y una nueva élite financiera transnacional, a un reforzado Estado panóptico digital, diríamos, de vigilancia y castigo masivo, militarizado, urbi orbi, con el distanciamiento social como paradigma. De la mano de próximas pandemias surgirían nuevas tesis reaccionarias neomalthusianas. Lo que vino en lo inmediato fue una guerra, bueno, vino la pandemia, ¿no? 2 años, y a la salida de eso tenemos una guerra por territorios, mercados y materias primas, una guerra proxy en Ucrania, cuyo objetivo diseñado desde hace 20 años era dividir Rusia, que es un territorio inmenso. Si Yugoslavia la dividieron en 5 países, Rusia da para crear 20 países, donde están ahí. Rusia, de todos los recursos que ustedes quieran, están ahí en Rusia. Bueno, entonces termino con esto. La pandemia del coronavirus emergió abruptamente como un acelerador de procesos de crisis y reconfiguración ya evidentes en el capitalismo desde antes de 2020, y a esas alturas la pirámide de riqueza se había hecho mucho más pronunciada y modificado su perfil a favor de actividades de altas tecnologías y comunicación, y también de las extractivas que le daban soporte a ellas con nuevos elementos como el litio, el colbán, ¿no? Es decir, son 50 minerales estratégicos, así como el proceso de reproducción material en su conjunto, es decir, las mineras, las energéticas, etc. Asimismo, se había dado un proceso de hiperconcentración de capital que por sus niveles de oligopolización gozaría de condiciones aún más verticales y materialmente autoritarias para definir los márgenes y los contenidos de nuestra existencia como sociedad. Un autoritarismo que se había ido naturalizando, es decir, el estado de excepción permanente, pero que en condiciones de pandemia la asociación público-privada, Organización Mundial de la Salud, porque la Organización de la Mundial la paga, financia el Estado, el principal es Estados Unidos, pero también Bill Gates y otros financieros, adoptó bajo un eufemismo de tipo orwelliano y un norma, la nueva normalidad, que repetido por gobernantes y políticos, periodistas y comentócratas de los medios, fue interiorizado
con base en el miedo al contagio y la incertidumbre, aceptado y asimilado psicológicamente por la población como destino, es decir, como una ley natural. Eso facilitó, eso facilitó un sistema de disciplinamiento social, por medio de una amplia gama de mecanismos o dispositivos de fuerza englobada, como dijimos antes, la militarización de la securitización con dispositivos de vigilancia de alta tecnología, incluido el registro biométrico de personas, orientados al biocontrol e instalación en la vida pública de manera generalizada en muchos países, pero también mediante la oficina en el hogar. Acuérdense que la mayoría de la gente se fue a trabajar a la casa, los niños con la computadora, todo se hacía en la casa. Y la educación en casa, sí, y la implantación de sistemas de vigilancia y control domiciliario a través de celulares, computadoras y similares, porque todos los teléfonos, los celulares, las computadoras están, como tú decías, cuando nosotros empezamos a hacer la nota, a él le toca el viernes, a mí el domingo, el lunes sale, yo la hago el sábado, sé que cuando empiezo a escribir posiblemente en algún lugar en Estados Unidos, está en una computadora y este ya empezó a escribir la nota y me van siguiendo cómo voy corrigiendo, ¿no? Porque eso ocurre, no es ficción, ¿no? Oficina del hogar, control domiciliario a través de celulares, computadores y similares a todos los niveles, controles del cuerpo, de la movilidad, de la mente, de las emociones, de los deseos, etc. En el marco de la pandemia, el colapso de los mercados financieros en marzo de 2020, que fueron rescatados por los bancos centrales por el apoyo de millones de dólares, quedó relegado a un segundo plano en la atención pública, al igual que el cierre de industrias enteras y la interrupción de cadenas mundiales de suministro. Bueno, acá lo que estamos planteando, voy a saltear esto porque si no lo termino, es cómo, si ustedes lo viven personalmente, ahora tienen que ir al banco y tienen que poner la huella, y tienen que tener la carita, y es decir, todo ya está controlado a través de estas nuevas tecnologías, ¿no? Pero esto de pagar la tarjeta y para subirse al metro y todo esto para subirse en el que va por Reforma, todo está ya mecanizado, todo controlado. Cuando nosotros pagamos ya lo de las bicicletas, ¿no? Todo queda registrado. Bueno, y lo último era esto de Davos. Aparece una cumbre el 3 de junio de 2020, que ahí viene toda la política del gran reinicio, ¿no? Fue bautizada y era registrado. Bueno, y lo último era esto de Davos. Aparece una cumbre el 3 de junio de 2020, que ahí viene toda la política del gran reinicio, ¿no? Fue bautizada y era la cuarta revolución industrial, y entonces todo esto tiene que ver con el gran reseteo de los globalistas de Davos, y que quieren crear un nuevo contrato social centrado en la dignidad humana, así le llaman. Si fuera Jalife podría SIC, y la justicia social SIC, y donde el progreso de la sociedad no venga detrás del desarrollo económico. Esto es lo que dicen los creadores de Davos. Cabe apuntar que el gran reseteo, como lo plantean sus diseñadores, Claude Schwab y Thierry Malleret, implica la ejecución de un macro reseteo o macro reinicio que está desglosado en 5 factores: el reinicio económico, el social, el geopolítico, el ambiental y el tecnológico. O sea, cubre lo geopolítico también. Tendrá que ver todo esto con lo de Ucrania, Rusia. Tendrá que ver con todo la competencia entre China y Rusia, entre China y Estados Unidos por el 5G y el 6G que ya tienen los chinos. Sí, toda esta tecnología, la nanotecnología, todo esto que es revolucionario está a discusión. Entonces, bueno, termino acá. Lo que se quiere imponer es una nueva dictadura financiera digital, pero
yo acabo de escribir el SARS-CoV-2, arma de guerra biológica. Esto no es una invención mía. Hay un señor que se llama Igor Kirillov, que es el jefe, es un militar, un teniente coronel de la Fuerza de Defensa Radiológica, Química y Biológica del ejército ruso, que dice, esto lo dijo el 16 de agosto, estamos a 14 de septiembre, que Estados Unidos se está preparando para una nueva pandemia, pero Estados Unidos en sus laboratorios para la guerra química, y ahí está metido la familia Biden, el hijo Hunter, está vinculado con los laboratorios biológicos en Ucrania, y todo esto, cuando uno empieza a ver dónde hay muchos de los laboratorios que Estados Unidos los tenía en desplazamientos militares en Estados Unidos, los ha llevado a países huéspedes, y muchos de ellos, como en Ucrania, a la frontera de Rusia, pero hay otros en la frontera, en países que son fronteras con China, y entonces la guerra biológica, como plantea Kirillov, ya viene, ¿no? Y justamente ya comienza a salir información de que también se está tratando en la ONU de que la Organización Mundial de la Salud se está discutiendo un documento donde están participando los países, el de México también, en todo el mundo, ahí está Rusia también, y entonces le quieren dar a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dijimos es un organismo público-privado, donde es financiado por Estados Unidos y Bill Gates y otras corporaciones, le quieren dar que ella tenga la capacidad por decidir cuándo hay una pandemia y las medidas que se tienen que aplicar. Y uno de los puntos centrales tiene que ver con la infodemia, que a su vez tenga la atribución de desechar de los medios, capacidad para exigir que todo lo que no se regimente con lo que diga la OMS pueda ser censurado. Así como la rusofobia llevó a la cancelación de Rusia en la mayoría de los grandes medios occidentales, ahora se quiere aplicar esto. Entonces, bueno, Rusia ya planteó en ese comité que el definir una pandemia o las medidas para una pandemia es un problema de cada país que tiene que ver con la soberanía nacional, ¿no? Entonces ahí tenemos otro escenario, ¿no? Bueno, como cuestión de situación internacional, creo que por lo menos tiro un montón de interrogantes que quedan a discutir, pero bueno, no sé si este sea el ámbito, pero por lo menos quedan las interrogantes ahí en el aire. Gracias. De verdad, pues, una serie de datos muy interrogantes también que se dejan en la mesa, porque hay muchos planteamientos sobre esta nueva revolución tecnológica, las nuevas expectativas geopolíticas, territoriales, geopolíticas, que nos dejan, pues, en virtud de muchas circunstancias en el análisis internacional. Y bueno, pues vamos a empezar con la participación de nuestro público. Si tenemos ya algunos participantes, alguna pregunta que quieran hacerse a nuestros ponentes de esta noche. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí? Bueno, no sé si queremos terminar este ciclo con algunas palabras, maestro Gilberto, maestro Facio, si queremos terminar para entonces dar término a esta gran ponencia que nos han ofrecido. Muchas gracias, maestro Carlos Facio, muchísimas gracias, maestro Gilberto, y pues a nombre de todo el museo. A ver, creo que sí va a hablar. Sí, un comentario. Me parece estupendo el trabajo de análisis, ¿no? Un poco esa era la idea también, de tener un espectro más amplio para entender lo que está pasando en cada país, porque una cosa es hablar de la dictadura en América Latina y los problemas de una guerra en Europa, pero ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los elementos
que están haciendo funcionar justamente todo eso. Y ustedes le dieron al esclavo, o sea, esa es la idea, pues, de hacer un trabajo así analítico. Se lo agradezco mucho. Yo terminaría con una cuestión que en Rusia, a partir de 2016 y en la actualidad del 2016 para acá, a nivel tecnológico militar, bueno, desde 2008, pero sobre todo en los últimos años, está superando ampliamente a Estados Unidos. Estados Unidos comenzó a sacar al exterior, y con esto de las empresas contratistas privadas, y Rusia se estuvo preparando desde 2008 hasta ahora porque sabía lo que se venía. Y entonces hay toda una nueva fase de la guerra electrónica que Rusia lleva una amplia superioridad. Pero ojo, China también. Si la flota china hoy supera a la flota militar de Estados Unidos, pero también a nivel tecnológico China está teniendo cohetes de gran alcance. Acaba de probar uno hace un mes. Y bueno, los Challenger y el otro tanque famoso, el Leopard, lo están destruyendo los rusos con tanques de la era soviética. Y tienen una modalidad de guerra electrónica. Todo esto, lo nuevo es la guerra de los drones, ¿no? Que Ucrania, Estados Unidos también está probando en Ucrania parte de lo que tiene. Y Rusia se está defendiendo, los está destruyendo y está mostrando a su vez una superioridad, ¿no? Ojo, pero Irán también está desarrollando. Entonces estamos entrando en una nueva fase que va transitando hacia un mundo multipolar y donde está en el medio de esto también el tema de la desdolarización, ¿no? Tanto China como Rusia, la India, están impulsando ya no negociar con dólar y negociar en sus monedas nacionales, y países como Venezuela, países como Irán, ya hay una veintena de países que están comenzando a hacer negocios en sus monedas nacionales, ¿no? No es que el dólar vaya a caer mañana, pero el proceso está bastante más acelerado. Cuando uno escucha a Carlos Aristegui, tiene los lunes a un argentino que habla de economía, y él habla por la voz del imperio, ¿no? Y él siempre minimiza, no, esto va para un lado. Bueno, pero parece que la cosa ahora se está acelerando. Como Oppenheimer, ¿no? Bueno, Oppenheimer, el otro también, ¿no? ¿Pero cuál es el otro? Yo dije con Carmen Aristegui, no, eso fue eso, no sé el nombre, Marcelo algo. Están los lunes como... Bielsa. ¿Bielsa? No, ese es el técnico argentino que está en la selección uruguaya. Y nos hizo perder el Ecuador ayer. No, es uno que habla así muy a lo campechano argentino. Sí. No, el Oppenheimer también, ese es argentino, pero ese está en Miami, ¿no? Sí, ese está en Reforma. A ver, allá sale. No sé si me voy a salir un poco del tema, pero viéndolo con esta mirada geopolítica global, ahora mismo me gustaría conocer su opinión en relación a los golpes militares en África. Tenemos por un lado una Burkina Faso, donde recién, ¿no?, un dirigente de corte militar tiene una postura contra, pues, la colonización que ha hecho Europa de África. Y por otro lado, recientemente en Gabón hay un golpe militar contra la familia que históricamente ha gobernado, ¿no? Entonces, ¿qué opinión le merece aquí? Muy breve, ahí hay varios elementos. Primero, en todo el Sahel, que son varios países, muchos de ellos tienen recursos, ¿no? Hay uranio, hay petróleo, hay gas, hay, bueno, muchos recursos que necesitan los países hegemónicos, ¿no? Entonces está la disputa por los recursos. Ahora, todo Sahel está colonizado por Francia. El neocolonialismo en el Sahel lo controla Francia, o sea, lo controla el tesoro francés. Todas las bancas centrales de estos países dependen
de Francia, ¿no? Toda la economía está entrelazada con Francia. Pero aparte Francia tiene tropas ahí. Pero desde 2007, por el tema de la guerra del terrorismo, Estados Unidos creó un comando para África. Estados Unidos tenía la OTAN, tenía el Comando Sur, creó el Comando Norte para Canadá y México en 2001, tenía otro comando en el Asia-Pacífico, la ASEAN, y creó en 2008 un comando en África. Desde entonces, también Estados Unidos está metido en Níger, justamente tiene la principal base de drones y de aviones, tiene una fuerza militar como de 4.000 soldados. Pero ahí están los paracaidistas franceses también. Entonces, Francia es el colonialista o neocolonialista, y muchos de estos países se están rebelando contra el colonialismo francés. Pero algunos de estos golpes, por ejemplo, el de Gabón, hay que ponerlo sin interrogación, y en otros, si Estados Unidos no está desplazando, porque es lo que planteábamos, es decir, Estados Unidos está en competencia con sus países aliados también, con otros países capitalistas. Ya hoy justamente Macron salió a decir que hay que reconstituir la unidad europea, la Unión Europea, porque Estados Unidos está usando a la Unión Europea para desaparecerla en la guerra en Ucrania, y que es decir, ya Macron empezó a reconsiderar, pero tiene que ver con el efecto África. Entonces Estados Unidos está metido en África porque ahí él creó el ISIS, pero de Siria se lo llevó al Sahel y creó otros grupos paramilitares terroristas. Al-Qaeda tiene sus filiales ahí, el ISIS tiene ahí. Entonces eso lo patrocina Estados Unidos y está desplazando a Francia el uso de la violencia de vuelta para en zonas para capitalizar, ¿no? Ahora, parte de estos militares en todos estos países fueron creados primero por los franceses, instruidos, pero los últimos fueron instruidos por Estados Unidos. En Gabón, varios de los militares, pero también en Níger, fueron entrenados, fueron formados por Estados Unidos. Ahora, esto no quiere decir que en Burkina Faso, en Níger, haya realmente militares nacionalistas que se están levantando contra la hegemonía francesa y que tengan, sea así un movimiento de liberación nacional. Pero todavía eso está muy confuso. Lo que tenemos que seguir la pista también es qué hace Estados Unidos ahí, ¿no? Y sabemos que el arma del terrorismo lo utiliza justamente para generar terror, no para combatir el terror, ¿no? Y justamente Níger, parte de un comando especial que tenían los militares nigerianos con Francia, era para combatir el terror, y sin embargo, en todos esos países, los grupos terroristas son los que se dedican al contrabando de todo lo que sirva para hacer dinero, ¿no? Y como en todos lados, la guerra del terrorismo fracasa, ¿no? No es que fracase, le sirve a Estados Unidos para estar ahí, ¿no? Como que decía ayer Petro, o anteayer, fracasó la guerra de las drogas. No, la guerra de las drogas no fracasó. La guerra de las drogas fue hecha para intervenir en Colombia, en Perú, en Bolivia, en México. A Estados Unidos no fracasó. Claro, como la venden, sí. Evidentemente llevamos 50 años de guerra de las drogas, porque fue en 1973 que Nixon lanza la guerra de las drogas, y la superpotencia militar mundial no pudo derrotar a grupos asimétricos. Es decir, como si es una guerra no puede derrotar al cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Si tiene toda la tecnología, pero sí, lo que pasa es que no hay tal guerra. En fin. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos los que están participando. Pues seguimos todavía con el ciclo de los 50 años sobre el golpe militar en Chile. Es lo que nos toca la próxima semana. La próxima semana es el encuentro de los jóvenes. No, antes del 19 sobre el exilio, la experiencia del exilio, y el 21 es recrear a los jóvenes poetas, que van a hacer un trabajo muy interesante. Y tenemos la segunda parte de la batalla de Chile. Y la batalla de Chile también. Exactamente. Están cordialmente invitados, sigan consultando nuestra cartelera
Facebook. Y pues, a manera de agradecimiento, el Museo Casa de la Memoria Indómita agradece muchísimo la presencia del maestro Carlos Facio, de Gilberto López Elías, que mucho gusto volverlo a ver. Y bueno, pues seguimos aquí. Muchísimas gracias.